Bien, buenísimo. Bueno, bien, entonces vamos a pasar al primer capítulo, del cual a mí me gusta el versículo tan conocido, ¿no? Es conocidísimo, ha sido memoriado por nosotros, que es el verso 15, que dice: la palabra fidedigna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense qué sentido tiene Pablo acerca del Evangelio, que ya comienza hablando de este en el primer capítulo. Y aunque es cierto, no desarrolla una doctrina enfática acerca de todo lo que el Evangelio implica, lo resume en lo que Cristo vino a hacer al mundo y el propósito que Cristo vino a establecer, que es salvar a los pecadores, de los cuales Pablo asevera en sí mismo el decir: yo soy el primero, y eso lo vamos a ver. Denme un segundito. Ahora sí. Bien. Pues si no escuchaba los platos, acá están lavando, la tele, todo. Bien. Entonces, vamos a desarrollar hoy acerca de las instrucciones de Pablo tocante a los maestros de la iglesia. Empezamos del verso 3 al 20, no vamos a mencionar la salutación porque eso nos sirvió de introducción. Y él va a hablar acerca de las instrucciones que establece hacia los maestros, y va a hablar acerca de la naturaleza de las instrucciones, el propósito de las instrucciones, la razón de las instrucciones, el ejemplo de las instrucciones y el encargo de las instrucciones. Todas cuestiones que Pablo establece como órdenes a Timoteo. Bien. En el capítulo 1, versos 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean a disputa más bien que a edificación, que es por fe, así te encargo ahora. Bien, lo leímos rápido, simplemente para ganar tiempo, pero hay mucho de lo que implica la motivación que Pablo tiene para escribirle a Timoteo. Lo primero que nos deja entrever es que la iglesia tuvo que hacer frente a la infiltración de falsos maestros. Pablo, antes de dejar Éfeso en sus últimos saludos, les dice a los hermanos de aquel lugar de que en medio de ellos se levantarían hombres que serían como lobos rapaces, ¿sí? Pero entre medio de ellos no vendría de afuera el problema, sino que surgiría en medio del seno de la iglesia. Esto a diferencia, por ejemplo, de la iglesia de Colosas, que el problema vino de afuera, no, en este caso el problema surge de adentro. Y Pablo establece un ruego y dice: como te rogué, ¿sí? El ruego de Pablo es muy compatible con el encargo que le hace en la mención del verso 4, que dice: así te encargo esto. Esto te ruego, como que te encargo, tiene que ver con un mandamiento. Y este mandamiento se enfoca hacia la naturaleza de las instrucciones. Y déjenme desarrollar esto. En principio, Pablo le hace un encargo apostólico a su siervo. Pablo se presenta como tal y le dice: Timoteo, tengo esto de encargo y te ruego que lo hagas, porque en definitiva esto es un mandamiento. Y esta palabra mandases, que le dice Pablo a Timoteo, también vincula la tarea que Timoteo tiene que hacer con respecto a los falsos enseñadores que estaban surgiendo desde el seno de la iglesia. Él dice, Pablo le dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que esto está mencionado acá, fábulas ni genealogías interminables. En principio, cuando Pablo utiliza el término diferente doctrina, se está refiriendo acerca de algo que no es lo que ha sido enseñado desde siempre. Utiliza la palabra heterodidascaleo,
que justamente significa enseñar algo que no se corresponde con lo que se ha venido enseñando. Y Timoteo, recuerden, había sido instruido por Pablo en toda la experiencia misional de Pablo, entonces Timoteo tenía estas nociones de base. Y Timoteo claramente podía detectar con facilidad quiénes eran aquellos hombres que estaban tras esta doctrina, que era una doctrina pervertida. Algo similar dice en 1 Timoteo 6:3, cuando le dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, conforme al Evangelio, está envanecido y no sabe absolutamente nada. Pablo le hace un encargo a Timoteo a que le diga a la iglesia a que no enseñen, algunos de los que están ahí, a que algunos no enseñen diferente doctrina. Dice algunos porque quizás Pablo, aunque infiere dos al final de la carta, quizás había otros más que eran seguidores de estos dos hombres que reciben disciplina por parte del apóstol, y eso lo vamos a mencionar al final. Pablo habla entonces de diferente doctrina, habla de fábulas. Las fábulas tienen que ver con mitos, que eran formas de buscar, digamos, alguna idea, abstraerla y traerla hacia el cristianismo. Era como extrapolar ideas que no tenían nada que ver con la fe, pero las extrapolaban para darle cierta utilidad. Y a veces se utilizaban este tipo de cosas para validar, por ejemplo, algunos actos inmorales. ¿Sí? Por eso Pablo siempre está conectando el Evangelio con la vida práctica. No puede ser infructuoso el Evangelio, tiene que verse. Sin embargo, muchos de estos hombres traían de estas fábulas y estos mitos para hacer validar algunas nociones que muchas veces llevaban hacia pecados. Porque él utiliza una palabra que es mutos para fábulas, que no tiene que ver simplemente con un cuento, tiene que ver con algo que en definitiva trae problemas, es infructuoso, es una palabra negativa, una palabra que trae, digamos, una connotación moral negativa. Así que Pablo dice que no presten atención, mandase a algunos a que no enseñen ni que otros presten atención a las fábulas. Y finalmente va a terminar diciendo lo que tiene que ver con genealogías interminables. Aquí quizás hay un aspecto medio judaico del problema. ¿Por qué razón? Porque los judíos eran aquellos que apelaban a validar sus propias nociones teóricas en cuanto a la ley a través de la genealogía. Y utilizaban, digamos, conexiones con el pasado para decir, mira, este hombre dijo esto, por lo tanto lo que te estoy diciendo tiene validez. Y de esa forma muchos trataban de no solamente incentivar una posición aberrante en cuanto a la doctrina, sino que a veces correr a Cristo como el objeto único de fe, de adoración, de salvación y todo lo que implica Cristo para la vida cristiana. Así que Pablo dice, no presten atención a estas cosas, porque por más que lo que traigan sean hombres que tienen legitimidad o son creíbles, aquí lo importante no es eso. Lo importante no es cómo usan la ley para ser salvos a través de esta noción de genealogías, sino que lo importante es el Evangelio. Así que Pablo comienza dificilísimo, le dice, anda de frente y pone un stop a este problema que está surgiendo en la iglesia. Es lo primero que le dice. Y se enfoca en algo, Pablo. Dice, todas estas cosas de las cuales te estoy mencionando acarrean a especulaciones sin sentidos. Es decir, todo lo que surge de este problema inicialmente que está en el seno de la iglesia, lleva a la iglesia a que pierda su norte. Y por lo tanto que el testimonio que surgió en Éfeso se diluya y que la tarea de Satanás con respecto a esto sea efectiva. Todo lo contrario, estas cosas no tienen ningún sentido, no edifican absolutamente nada. La edificación es por la fe. Por eso te encargo esto, Timoteo. Hay que detectar el problema y hay que encararlo de frente. A veces hay que hacerlo así. Porque el riesgo es el testimonio y el evangelio. Entonces Pablo dice, estos problemas hay que cortarlos de cuajo.
Yo no sé si alguno habrá tenido alguna vez alguna experiencia en la iglesia donde alguien quiso levantarse a enseñar algo que ni siquiera tiene que ver con doctrina secundaria, sino algo con respecto a Cristo o con respecto, por ejemplo, a la Trinidad, que no tiene nada que ver con eso, con los principios que el cristianismo sostiene. Yo tuve alguna vez alguna experiencia y esa persona terminó en su dureza eh, yéndose de la iglesia, no por mí, obviamente, pero hablé con esa persona que estaba en esa instancia. Así que Pablo dice, cuando se detecta el problema, ¿qué hay que hacer? Hay que encararlo, no hay que achicarse. Y le dice a Timoteo, lo primero que tenés que hacer, Timoteo, vos sabés quiénes son, estás ahí y ese es tu encargo. Obviamente Pablo lo hace hacia él, pero Timoteo sabía que era el apóstol Pablo, por ende era palabra de Dios hacia él. Era una ordenanza de Dios hacia él. Así que la naturaleza de las instrucciones es que son un mandamiento. Pablo no le está diciendo, mirá, si opinás que es un tema relevante y encaralo, si no, dejalo. No, no, él le está diciendo, no, este problema hay que encararlo seriamente, es un mandamiento lo que te estoy dando. Te lo doy como un ruego, pero en definitiva también es un encargo. Te lo doy como si fueras mi hijo, pero también te lo encargo como un siervo de Dios, alguien que está en una tarea para edificar a la iglesia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Vamos bien? Lo tomo como un sí. ¿Cuál es el propósito de las instrucciones? Bueno, esto surge en el verso 5, cuando le dice, pues, el propósito de este mandamiento, nuevamente aquí sale el mandamiento, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de estos mandamientos son claros. Obviamente, la palabra debe ser primordial. Hablamos de la palabra como el Evangelio porque el objetivo de esto es el amor. La iglesia no solamente se debe centrar en el conocimiento correcto, sino que ese conocimiento correcto, esta lucha que vamos a hacer por la verdad, Timoteo, y que tenés que encarar la falsedad con la verdad, tiene que tener un buen fundamento, pero también un buen propósito, que es el amor. El amor es la forma por la cual el creyente puede pelear la buena batalla. Por eso las batallas del creyente no son como las batallas del mundo. Tienen otro principio, tienen otro fundamento. No lastiman, todo lo contrario, favorecen a que las personas conozcan al Dios vivo y verdadero. Así que la pureza doctrinal que le infiere en estos versículos anteriores, el 3 y el 4, es justamente para que surja el amor en estas tres facetas. En principio, Pablo va a mencionar nacido de un corazón limpio, es decir, un corazón que ha sido purificado. Un corazón que antes estaba sucio por el pecado, bueno, el objetivo del Evangelio inicialmente es que la persona sea limpia. Cuando hay limpieza, el amor de Dios surge de ese corazón. El segundo objetivo es una conciencia sana, lo que se entiende como una conciencia que no está afligida por la culpa. Es una conciencia que produce satisfacción. Y esa conciencia que está acorde a Dios es una conciencia que puede reflejar este amor. Y finalmente de una fe que no sea fingida. Esto tiene que ser fingida, o se utiliza la palabra hipócrita. Una fe que no esté camuflada, digamos, que no sea simplemente un estereotipo de un hombre que va a la iglesia y después es otra cosa. Un hombre que muestra piedad en una manera, pero después sale lo que realmente es. No, no, no. Tiene que ser una fe que no es fingida, que es real, que es genuina y que se evidencia a través de la práctica que es el amor. Entonces, estas tres nociones son vitales para entender el propósito que Pablo tiene en el mandamiento que le está dando para que combata con la falsedad de la doctrina que estaba surgiendo en la iglesia. Mirá, Timoteo, también parate en una posición no de superioridad ni de legalismo evangélico, sino que parate desde la posición del amor. Tu corazón tiene que ser limpio en las críticas que vas a hacer. Tu conciencia tiene que estar pura en esto que vas a actuar. Y finalmente tu fe tiene que estar sólida, no puede ser una fe hipócrita. Por eso pensemos que las exhortaciones que recibe Timoteo hacia el obrar de la iglesia, primero tienen que estar obrando en Timoteo.
Timoteo es el primer filtro de las exhortaciones. Son hacia él. Y en definitiva, esto va a surgir en un beneficio hacia la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿cuál es el propósito de las instrucciones? El amor verdadero, ¿sí? Lo primero, la naturaleza son los mandamientos. Lo segundo, no es luchar entre creyentes para ver quién tiene la razón, sino que es el amor, es la edificación de la cual se refirió en el verso anterior. Bien, vamos a leer del verso 6 al 11, donde Pablo va a hablar acerca de la razón para las instrucciones. Dice, y de buena conciencia y fe no fingida, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos de estas cosas que mencionó hace rato, se apartaron a vana palabrería. Fíjense, se apartaron de una fe que es práctica a simplemente una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos, perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo le dice a Timoteo de que hay un peligro. Este peligro se lo resume en los primeros 2 versículos donde mencionaba la naturaleza de la instrucción. Es decir, te mando a que frenes este problema, porque este problema es un gran peligro para muchas personas. Habla de que por esta situación muchos se desviaron. Utiliza un término que es el mismo al que se utiliza cuando definimos al pecado. Muchos cerraron, perdieron el target. Le apuntaron al blanco, pero terminaron lejísimos, le erraron, ni se acercaron al centro. Por esta razón muchos se han desviado. Y desviándose algunos, es decir, se terminaron apartando. Esta palabra apartarse es un término médico que se refiere al hueso fracturado que intenta posicionarse, ¿sí? Nosotros cuando se reduce una fractura es que intentan colocar un hueso por sobre el otro que está lesionado para que de esa manera surja el callo óseo y la sanidad. Lo que dice es que hay un peligro de que muchos terminen mal posicionados a causa de eso y terminen apartados. ¿En qué? En vana palabrería. La verdad siempre triunfa por sobre la mentira, ¿sí? Y mucha gente lamentablemente cree que explicando cosas que no tiene poder para explicar, terminan volviéndose necios. A mí me gusta mucho el libro Eclesiastés porque el autor dice que va el necio diciendo que es necio. El necio se enfrenta a su propia necedad afirmándola él mismo y él mostrándose a sí mismo como tal. Aunque él no se entienda como necio, la propia necedad lo lleva a exponerse como tal. Bueno, estos se apartaron a vana palabrería, una palabra que no es con respecto a la verdad, sino es totalmente sin propósito e infructuosa, lo que decíamos antes. Termina dividiendo a la iglesia. Pero yo quiero, Timoteo, que vos la edifiques. Por lo tanto, detectá el peligro. Y este es el resultado. La gente puede terminar lejos de Dios. Ahora, ¿qué hacer frente a la ley? Bueno, en principio la ley es buena, dice Pablo, es decir, tiene un fin específico para lo cual Dios la dio. ¿Por qué es buena? Porque justamente el fin que Dios le dio no es malo, sino es un fin específico, y ese fin es el que el hombre debería haber tenido en cuenta. Dios estableció un fin para las cosas. Ese fin es siempre bueno. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, Dios dice que el fin de la sexualidad es la heterosexualidad. Pero el hombre, ¿qué hizo con respecto a ese fin? Dejó el uso natural y lo cambió por el uso contranatural. Allí es que le quitó el fin que Dios estableció en cuanto a la sexualidad. Lo mismo pasa con respecto a la ley. La ley es buena, tiene un buen propósito, siempre y cuando lo entendemos como el fin que Dios le dio a ese propósito
en cuanto a la ley. Por eso habla de un uso legítimo, un uso de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a ese fin. Y dice que la ley es para los que son infractores y desobedientes. La ley no es para el justo, sino que son para aquellos que viven como infractores. Es decir, acá la palabra que utiliza es transgresores, ánomos. Es como que la ley fue dada para aquellos que quieren vivir como si Dios no existe, como si la ley no sirviera para nada. Pero a su vez es también para los desobedientes, para aquellos que no quieren ponerse por autoridad en relación a la ley. Y va a mencionar ejemplos de personas que pueden ser tranquilamente, digamos, entendidas bajo este concepto de infractores y desobedientes, porque va a hablar de impíos, es decir, personas que no tienen reverencia, de pecadores, irreverentes, profanos, que el profano es alguien que accesible para ser tanto el mal influencia como mal influenciado. Los parricidas es el que asesina a su padre, al que asesina a su madre, al homicida, al fornicario, utiliza la palabra porneia para definirse a aquellos que viven su vida sexual fuera del plan matrimonial de Dios. Los sodomitas utiliza para hablar a aquellos o para referirse a aquellos que viven en la sodomía, en la homosexualidad. Habla de los secuestradores. La palabra que utiliza aquí es aquellos que toman a hombres como esclavos sin derecho y que los comercializan. Pensá en la historia de José, en, en- en aquel hijo que perdió Jacob, sin embargo fue entregado como esclavo, ¿no? Bueno, allí cuando ves secuestradores es esa la idea. Se menciona a los mentirosos, perjuros. Los perjuros son quienes no cumplen su promesa y los mentirosos los que viven mintiendo. Finalmente Pablo dice los que se opongan a sana doctrina, es decir, lo que se oponga a todo aquello que realmente es útil. Todos esta clase de pecado, que son clases de personas, porque son las personas las que pecan, son los catalogados como los que no le dan el buen uso a la ley. Porque el propósito de Dios en cuanto a la ley es que el hombre se sepa tal cual es, que es pecador delante de Dios. Esto lo habló Fer cuando mencionó Gálatas, creo que fue el año pasado. Así que el Evangelio, Pablo dice, que es glorioso. La sana doctrina se corresponde con este Evangelio glorioso, Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En este sentido, lo que hace Pablo es comprender toda la realidad bíblica bajo el término Evangelio. En cierta manera, el Evangelio es como el gol estándar. Es como que Pablo le dice, cualquier construcción doctrinal y aún cualquier interpretación del Antiguo Testamento tiene que estar filtrada y amalgamada por el Evangelio. No puede ser al revés. El Evangelio viene a cerrar el círculo de comprensión en cuanto a la fe cristiana. Eso es lo que le dice Pablo. Por eso él dice, todo esto, este mal uso es porque la gente nunca entendió el Evangelio de Dios, la buena noticia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿cuál es la razón para todas estas instrucciones? El Evangelio. ¿Sí? Te mando a que enfrentes el problema. Enfrentalo, obviamente, en amor, pero enfrentalo en razón de qué? En razón del Evangelio, porque hay mucha gente que vive en estas condiciones y que no ha entendido nada, absolutamente nada, y anda en vana palabrería, se han desviado, se han apartado y demuestran esto. Y muchos otros creen justificarse con la ley y no lo logran porque la ley no fue dada para salvación. Es el Evangelio el que nos da la salvación y nos ofrece la salvación que Dios ha logrado por medio de Jesucristo. Del 12 al 17, Pablo va a hablar acerca del ejemplo de las instrucciones. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Fíjate, Pablo empieza a hablar de él. Ya no habla de los pecados en general, él va a empezar a hablar de él. Y da gracia y dice, habiéndome yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, fíjate, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no se aguantó, hizo una doxología antes de terminar la epístola. En principio, Pablo habla del ejemplo en tres aspectos. Pablo ve que a veces la parte negativa del ser ejemplo es muy importante mencionarla. Y él se menciona así como blasfemo, alguien que iba contra lo superior, contra lo sagrado. Así se ve Pablo. Y él dice que para entender lo que significa el ser ejemplo, la cuestión pasa por mencionar el testimonio de lo que él había sido antes de convertirse a Cristo. Él se menciona a sí mismo como perseguidor, algo también que hace en 1 Corintios 15. Él dice, Dios al último se me apareció a mí como un abortivo. ¿Saben por qué? Porque yo perseguía a la iglesia, yo la asolaba, yo la perseguía con hambre de que mueran. Yo perseguía por ende a Cristo. De hecho, Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Yo fui eso. Yo fui también un injuriador. Aunque yo perseguía la ley y creía ser el hombre más casto y más santo y observante en cuanto a la ley, yo era carente de conocimiento y tenía una ceguera espiritual. Lesionaba no solamente mi integridad como persona, sino también que de este término injuriador lastimaba a los demás. Pero Pablo dice también, en lo que leímos, que él lo hacía por incredulidad. En principio esto significa que lo hacía eh, eh, sabiendo que era el producto de su propia desobediencia ante Cristo. Y era porque él estaba cerrado con respecto al Evangelio. Por eso él dice que él es el primero. Él es el primero de todos los pecadores. Porque cuando dice, de los cuales yo soy el primero. Y él sabe ser el primer pecador, no simplemente para decir, simplemente, o para dimensionar su pecado, porque él lo sentía que él había sido un gran pecador con respecto a su propio testimonio, sino también para hablar del gran contraste, es decir, mi gran pecado, la gran salvación que Dios me ha dado. Mirá todo lo que fui. Mirá todo lo que fui, dice Pablo. Por eso él va a hablar de su presente, la gran salvación que Cristo le ofreció. Y él va a mencionar esos aspectos. Él dice que fue recibido en misericordia. La gran gracia de Dios se manifestó en esa misericordia. Esto tiene que ver con la naturaleza perdonadora de Dios. ¿Te acordás del saludo que le hizo a Timoteo? Gracia, cómo Dios es. Misericordia, cómo Dios actúa en relación a él. Y finalmente paz, lo que Dios logra. Él fue recibido en misericordia cuando realmente era un opositor acérrimo al Evangelio. Habla de gracia, es una gracia abundante que trae consigo el amor de Dios y habla de la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, la gracia es la que produce lo necesario para transformar al hombre. Para Pablo, la idea de salvación siempre tiene que ver con el obrar de Dios aún a través del Evangelio, despertando el corazón. Y él dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y acá directamente resume el Evangelio en una sola persona. Y esto es muy interesante. Lo resume en una sola persona y en un solo acto hacia personas que no lo merecen. Cristo Jesús salvando a los pecadores. Finalmente, él dice que recibió clemencia de parte de Cristo. Este término significa que Dios tuvo mucha paciencia con Pablo, a tal punto de que el que sale al encuentro de Pablo es el Señor. Él utiliza allí, recibido en clemencia, como macrotumía, que es una paciencia extraordinaria. Y Pablo va a hablar acerca del llamado. Y este llamado tiene que ver con que Dios lo fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció.
a Cristo Jesús nuestro Señor, dice. Dios lo fortaleció en Cristo. Así la palabra que utiliza es investidura, es decir, Dios lo invistió de poder. Creo que es en Efesios capítulo 6, cuando el verso 10 que le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios solamente puede investir al creyente de poder. Esto tiene que ver con el uso de la armadura, entre tantos conceptos, ¿no? Pero Dios lo fortaleció a Pablo y lo tuvo por fiel en el ministerio. Esto no tiene que ver con que Pablo se declara fiel a sí mismo. Uno diría, Pablo, te estás llamando el primero de todos los pecadores, pero acá cambiás y te pones como el súper fiel para el ministerio. ¿Qué me estás queriendo decir, Pablo? No se trata de que Pablo está diciendo, mira, el potencial de fidelidad que yo tengo está en mi carne. No, porque antes Pablo mencionó estas características que son el obrar de Dios, para que entonces sí Pablo pueda alcanzar el objetivo que Dios le ha establecido en su llamado, o Cristo, ¿no? Allí en su encuentro. Así que está él lejos de considerarse digno de recibir tal llamado. Y lo que dice es simplemente que la gracia lo ha fortalecido para el ministerio. Y en esa gracia Dios lo tuvo presente para que él lleve ese ministerio. Dios me tuvo a mí como alguien que podía llevar a cabo esto. Me tuvo por fiel para llevar a cabo este ministerio. Así que esta palabra fiel no está separada de la misericordia, la gracia, el amor, la fe, la salvación y la clemencia que Dios tuvo con Pablo para llevarlo hacia el ministerio. Finalmente, él dice que él, a través de su testimonio, es un ejemplo para todos los que creen. De alguna manera, la palabra ejemplo significa bosquejo, significa como alguien que puede instruir a otros, como alguien que puede mostrar o reflejar algo. Pablo puede ser un ejemplo para todos los que creen porque el testimonio completo de Pablo nos habla de él, lejos de Dios, nos habla de Dios obrando en él y nos habla del llamado que Dios hace, todo lo que Dios ha logrado a través de Pablo. Ese es el testimonio que da Pablo. Así que Pablo es un bosquejo de la gracia de Dios. Yo siendo un pecador y mirá lo que Dios me está haciendo realizar ahora. Mirá la tarea que Dios me está llamando a hacer. No es por mí, dice Pablo. Pablo dice, mi fidelidad no surge de la carne, surge de la gracia de Dios. Y finalmente el llamado es a glorificar a Dios. Y Pablo menciona al Rey eterno, que tiene que ver con el Rey de los siglos, inmortal, todas expresiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento, invisible y al único y sabio de Dios. Entonces, el ejemplo de las instrucciones de Pablo tienen que ver entonces con todo lo que Pablo es en relación al ministerio. ¿Sí? Lo que fui, lo que es Dios conmigo, la transformación que Dios operó conmigo, pero también el llamado que Dios me estableció a hacer. Todo eso sirve para que Pablo sea un ejemplo. Si hay algún pecador que dice, Dios no me va a perdonar por esto, Pablo dice, no, pará, mirá lo que yo fui. Y eso a veces nos puede servir a nosotros. ¿Cuántas veces nos acercamos a alguien, por ejemplo, que no conoce a Cristo y podríamos mencionar nuestro testimonio para decirle, mirá de lo que Dios me sacó a mí, por lo tanto Dios también puede hacer lo mismo con cualquier persona que cree, obviamente, en Él. Finalmente, los últimos dos versículos son en el cargo de las instrucciones que va a hacer Pablo. No me quiero extender demasiado, pero ya estoy terminando con esto. Pablo va a decir este mandamiento, nuevamente este mandamiento, ¿recuerdan al principio? Bien, hijo Timoteo, te encargo, nuevamente el encargo, fíjense cómo lo que leímos al principio nuevamente se resume en un solo versículo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien. Hay un encargo de Dios a Timoteo. Pablo, cuando apela a las instrucciones, apela a este encargo, ¿no? Y podemos comenzar de atrás del todo, del inicio del todo. Pablo dice, recordá las profecías que se te hicieron a ti.
Pablo apela a que Timoteo recuerde que el llamado que él tiene no es un llamado de Pablo, no es un llamado de otros, sino es el llamado de Dios, y que lo recibió mediante la profecía. Recordá cómo fuiste llamado y fortalecete en ese llamado, porque esas profecías te vinieron a ti, específicamente a ti, para que cumplas lo que estás haciendo hoy. Por eso Pablo es muy personal en insistir a Timoteo que Timoteo se encuentre en esta carta antes de hablarle a toda la iglesia y antes de obrar por ella en toda la iglesia. Y Pablo le va a decir a Timoteo, hijito, pelea, mantente en la fe, pero también en la buena conciencia. Habrá batallas que habrá que enfrentar en el Señor, por lo tanto, así como Dios me fortaleció a mí, que Pablo lo mencionó, doy gracias que Dios me fortaleció a mí, yo te digo, Timoteo, que debes pelear, y pelear en los términos de la buena batalla, con la responsabilidad que esto implica. Aquí la palabra fe sin artículo a veces se traduce como confianza en algunas versiones, pero realmente lo que Pablo le está diciendo, mantenete firme en la convicción que la salvación genera. Mantenete firme en esto que es vivir como una persona que ha confesado su fe, su salvación. Y finalmente la buena conciencia, que repite un poco lo que dijo al principio, que tiene que ver con saber que uno es fiel, pero también que es íntegro, que pelea de forma tal que el llamado que recibe Timoteo es un llamado que lo tiene a él íntegro, es decir, que no hay doblez en Timoteo, no hay hipocresía. El llamado es un llamado a que de forma completa Timoteo, con transparencia, lleva a cabo su ministerio. Un Timoteo que también es llamado a ser ejemplo ante los malos ejemplos que hay en aquel lugar. Porque el llamado a contrarrestar la falsa doctrina es con la verdad, pero no solamente con la verdad teórica, sino con la verdad aplicada. Por eso, Timoteo debe ser un buen ejemplo ante los malos ejemplos. Y Pablo menciona que muchos, por no mantener la fe y por esto de no tener una buena conciencia, es decir, una vida moral disoluta, desecharon todo esto y empezaron a naufragar en cuanto a la fe. Allí la palabra naufragar tiene que ver con que empezaron a vivir a expensas de la fe que profesaban. Imagínate, si el mundo es un mar y la nave es la salvación, estas personas es como que rompieron la nave y naufragaron por propia decisión. Es decir, dijeron en algún momento que confesaban haber creído en Cristo, pero después, por propia decisión, empezaron a vivir como si no conocieran a Cristo. Y quizás se nos venga alguna idea a la mente de lo que estoy diciendo. Entonces Pablo va a mencionar a dos personas que son detectables ya en la iglesia y que ya los conoce, alguna información le llegó a Pablo. Y se menciona, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:17, ya con esto termino, 2 Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y en el 4:14 de esta también dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Fíjense, no solamente obraban en cuanto a la fe como personas que habían naufragado, que habían desechado el beneficio de la salvación, sino que también actuaban y obraban mal contra Pablo mismo en su ministerio. Así que se ve que estaban cauterizados en su propia conciencia y a expensas de una buena conciencia, estaban desviando a muchos y requerían entonces la disciplina que se requiere. ¿Se acuerdan que en la carta a los tesalónicas Pablo tuvo que ser muy enfático en cuanto a la disciplina de aquellos que vivían de forma desordenada, y más en su segunda carta? Bueno, aquí Pablo utiliza a dos hombres para hacer una referencia única, por eso también
hay referencias que como no se ven en otras cartas, parece a la discusión de esto, Pablo habrá escrito la carta, pero esto es entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, básicamente hay 4 principios que se manifiestan ahí. Primero, fueron excluidos a su propio arbitrio, es decir, ellos decidieron naufragar. Por lo tanto, Pablo dice, yo los entrego a esta forma de vida que ellos decidieron tener. Lo segundo, los excluye de la iglesia. Entregarlos a Satanás tiene que ver con apartarlos de la situación en la que estaban, de influencia quizás dentro de la iglesia. Fueron excluidos no solamente de la iglesia, sino hacia el mundo. Y finalmente fueron excluidos para que aprendan. Y esto es muy importante. A veces hay personas que requieren disciplina, y una disciplina que los aleje del contexto de comunión, para que se instruyan bajo los efectos de vivir en el mundo. Aún así hay mucha gente que no aprende así. Y sufre las consecuencias de sus propios males, de haberse alejado de Cristo, y aún así siguen en su dureza. Pero el motivo de Pablo no es simplemente que aprendan en un pensamiento de odio, cargado de mal. Todo lo contrario, el fin de Pablo es el amor. Ese es el propósito de la instrucción. Por lo tanto, este aprendizaje tiene que ver con un beneficio, primero para ellos, a ver si así reaccionan y vuelven. Y segundo, el beneficio de la disciplina para toda la comunidad eclesiástica, porque cuando estos dos son disciplinados, además de que se aleja el error, porque el error siempre está inmiscuido con personas, también la comunidad aprende y teme en cuanto al Señor, porque los cristianos también pueden ser disciplinados. Hay principios en 1 Corintios 11 y en Hebreos también de la disciplina en la iglesia. Pablo de hecho la está enseñando aquí. Así que, ¿cómo podemos resumir el encargo de las instrucciones? Es que Dios está enviando a Timoteo a esta tarea. Quisiera decirles algo más, que es una frase de Chuck Swindoll que dice, continúe haciendo lo que se le ha mandado a pesar de la aparente futilidad de tus esfuerzos. Y luego descanse en la confianza que has hecho todo lo que el comandante te ha pedido que hagas, ¿sí? Es decir, a veces en esta carta podemos comenzar a comprender de que muchos de los esfuerzos de Timoteo quizás para él en sí mismo hayan sido algo que realmente trae algún beneficio, quizás Timoteo se lo preguntó, pero Pablo le estaba encomendando la tarea diciendo, descansa en el Señor, confía en Él, porque esto es lo que el Señor te ha pedido. Así que, en principio, estos son los puntos, recordemos el texto inicial y bueno, no sé si les queda alguna pregunta por hacer. Yo quisiera hacer una pregunta, Mati. En base a este último texto que leíste, dice, bueno, habla de estos dos que han naufragado en cuanto a la fe, Himeneo y Alejandro, y dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué autoridad podemos tener nosotros para entregar a Satanás a alguien? No sé, o en este caso Pablo, ¿no? En realidad no tenemos Porque términos. la relación que podemos tener con Satanás tal vez es accidental, cuando nos equivocamos. Pero yo no sé, me suena a que yo estoy orando, por ejemplo, para que esas personas salgan adelante o cambien esa actitud de blasfemar en forma reiterada, lo vuelvo a hacer, pero siempre mi oración y la dirección de lo que hago, de la oración que estoy teniendo en sí, la hago al Señor, lo hago a Dios. Y con Satanás no me relaciono para nada en ese sentido. Me resulta como medio chocante esto de decir, ¿cómo sería eso de bueno, Tomás, Satanás te lo estoy dando? Me parece, no lo alcanzo a dimensionar, ¿no? Bueno, porque justamente Pablo tenía información de que ellos habían desechado la buena milicia, la fe y la buena conciencia, y persistían en su pecado, habían tergiversado la verdad.
Entonces, Pablo no es que tiene poder por sobre Satanás. ¿Cómo Pablo va a utilizar el nombre de Satanás para utilizarlo a Satanás en una cuestión ministerial? Lo que está diciendo es que los entrega el resultado de sus propias acciones. El padre de mentira es Satanás. Bueno, vayan al mundo a serle fieles al padre de toda mentira. Vivan como ustedes quieren, que es como decirle, vayan al resultado de sus propias acciones, pero fuera de la iglesia. Ya no pueden ser parte de la iglesia haciendo lo que están haciendo. Pero entonces ¿Se nunca entiende? lo fueron parte de la iglesia. Bueno, esa Porque es sí, una discusión soteriológica. No podemos afirmarlo desde este pasaje. Lo que sí podemos decir es que al menos estos cuatro principios que les mencioné, que me parece que fueron importantes, fueron excluidos a su arbitrio, es decir, a su propia decisión. Ellos naufragaron por propia decisión. Fueron excluidos de la iglesia local. Se los distingue en el error y se los excluye. Pablo lo hace con autoridad apostólica esto, ¿sí? Es muy importante este apartado. No lo hace Timoteo per se, de él, naturalmente, sino que recibe la orden de Pablo, ¿sí? Lo tercero, fueron excluidos hacia el mundo, es decir, su arbitrio y su función fuera de la iglesia. Vivan como quieren vivir. En definitiva, enseñen esta mentira, porque Pablo no impedía eso, pero fuera. Y tercero, fueron excluidos para que aprendan así a no blasfemar y se instruyan a vivir en el mundo lejos de Dios como ellos decidieron. Por lo menos esos cuatro datos son esenciales. Podemos decir que aplica una disciplina de excomunión, ¿sí? Como lo que nosotros a veces practicamos. Pasa que es una expresión fuerte para el pecado fuerte que estas personas habían cometido. Ahora, posibilidad de arrepentimiento tendrían. No sabemos si finalmente se arrepintieron o no, no hay indicio de eso, pero quizás, pero en un momento vivieron a contrapartida, bajo la mentira. Y hay muchas personas creyentes que te pueden dar testimonio de haberse alejado férreamente de Dios y después haber vuelto por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, no puedo decir exactamente eh, de que haya que imitar este tipo de aprehensión apostólica en cuanto a la disciplina, ¿viste? Decir lo mismo. Pero sí entendemos No, de que hay una cuestión de excomunión en cuanto a esto, ¿no? claro, vos ahí sabés que, tenemos la... Ah, perdón, perdón. no, Hablen, quería hablen, agregar ¿eh? algo Cierro. en base a este tema, porque recuerdo, yo ya voy a cumplir unos 18 años en el Señor ahora en noviembre. Cuando empecé en los caminos del Señor, a los 3 o 4 años, escuché a una mujer a la cual le fui a predicar muchas veces y a tratar de que empezara a transitar los caminos del Señor, porque ella había estado en alguna iglesia, eh, creo yo, de un tipo más pentecostal, y el pastor tuvo una infidelidad de su esposa y lo manifestó delante de toda la congregación. El hombre con cual ella había adulterado había sido un hombre de la congregación también, y o sea, yo no los conocía ninguno, ni al pastor, ni a ninguno, es algo que ella me contaba, que a ella le había impactado que el pastor en este hecho, en esta situación, le había dicho a todos los demás que él la iba a entregar a Satanás a ella. Y este versículo, digamos, es como que me hace pensar en que él quería imitar algo así como lo que estaba haciendo Pedro acá. Ella se equivocó y persistió en hacer una cuestión que está mal. Se te apagó el micrófono, Gus. No por cumplir con la palabra de Dios, por querer imitar este versículo de parte de Pablo, sino por una cuestión personal, obviamente. Es que el principio de Pablo para la iglesia es el amor. Si nosotros salimos de ese principio, entonces vamos a ver como si esto fuera una clase de venganza. Y Pablo no se está vengando. Pablo está detectando un problema que es un problema para toda la iglesia, para el testimonio en la iglesia de Éfeso, y era parte de lo que había que erradicar, ¿sí? En una situación de insistencia. No sé si Fernando, si Luis tienen algo para opinar.
Sí, yo vuelvo a lo mismo que dijo Mati al principio. Son maneras alternativas de decir lo mismo, de una persona sacada de la comunión. O sea, no hay más que dos fuentes de autoridad. O uno se somete a la autoridad de Dios o está bajo la autoridad de Satanás. Entonces, si en la iglesia hay una persona que se resiste a someterse a la autoridad de Dios, decir, bueno, vos no sos parte de la iglesia, ¿no? En 1 Corintios 5 está un ejemplo contundente, que es uno que se acostaba con la mujer del padre. Claro. Y ahí Pablo dice, quiten a ese perverso de entre ustedes. Eso, nosotros tenemos ahora una forma en esta época de sacar de comunión, que es que no participe de la cena, que es una cosa muy rara. Pero la forma de excluirlo era, no formás parte de la iglesia, ¿no? O sea, si vos querés hacer tu vida, si vos no te querés someter a lo que Dios dice en su palabra, perfecto, hacé tu vida, andate fuera, hacé tu camino, pero no sos parte de la iglesia. Entonces, eso era excluirlo de la comunión. Pablo dice, con el tal ni aún comáis. O sea, eso, vos no sos de la comunión, no te puedes llamar cristiano y no someterte a lo que Dios instruye en la palabra. Entonces, eso también en figura es decir, bueno, es entregarlo a Satanás. O sea, no estás bajo el paraguas de la iglesia, estás en el mundo y el mundo está bajo la autoridad de Satanás. Entonces, bueno, haz tu vida ahí, en el ámbito de Satanás, no en el ámbito de Dios. Entonces, son maneras alternativas de expresar lo mismo. Pero por supuesto, cuando la persona se arrepiente, como tenemos sí el ejemplo en 1 Corintios, bueno, en 2 Corintios se arrepintió o tenemos la información de que se había arrepentido, Pablo dice, a ese hermano recíbanlo. Ya está, cumplió el objetivo. El objetivo de sacarlo de comunión no es que Satanás haga estragos en su vida, sino que se arrepienta y vuelva. Y cuando eso ocurra, dice, recíbanlo, para que Satanás no gane ventaja, ¿no? O sea que es una forma de decir lo mismo de cuando alguien es puesto fuera de la comunión, de la iglesia. Pero hay situaciones muy puntuales en las que la palabra marca apartarse de algún hermano, o de alguno que llamándose hermano anda por algún camino. No es cualquier cosa, ¿no? La palabra marca con claridad en qué situaciones una persona o la iglesia es instruida a dejar de lado a una persona que se llama cristiano, pero que tiene alguna conducta que no corrige. Bien. Yo dos cositas nomás. Me quedó algo muy puntual, donde en 2 Timoteo dice que su palabra carcomerá como gangrena. Qué peligroso, qué peligrosa es la palabra sacada de contexto, es muy peligrosa, porque la compara como una gangrena, es algo que destruye, y después dice, trastornaron la fe de algunos. Es algo que lo vuelve loco, lo saca de sí, es de un afecto, esa palabra mal utilizada es algo muy peligroso. Agarrar un texto, sacarlo de contexto y hacer se entiende, un pretexto. Yo la pregunta era hoy hay iglesias, ¿verdad? Yo he ido, por ahí me invitaron a una iglesia y escuché fábulas. Me senté, pues me invitaron un día, iban a presentar a un sobrino. Entonces fui. Y bueno, nosotros con la Biblia en la mano nos sentamos. Y empezaron, bueno, el piano nunca dejó de tocar, siempre el pianito, y empezaron con fábulas. Milagro acá, milagro allá, y lo vi como una fábula, ¿viste? Y siempre me acuerdo de este texto, ¿viste? La pregunta es, ¿hoy tenemos esa clase de cristianos o creyentes que están en esos caminos, Mati? Podemos decir que hoy hay de esas iglesias, así, utilizando fábulas, palabrerías. ¿Lo podemos identificar con estos textos? Sí, yo creo que, de hecho, cuando lees la carta a Judas o 2 Pedro, también hay mucha defensa a la cuestión del Evangelio, y mirá que Pablo lo está diciendo al principio de la iglesia. Imagínate ahora. Yo creo que sí, o sea, es evidente de que hay grupos aberrantes dentro de lo que se denomina el protestantismo, y lamentablemente estamos en ese contexto. El tema es que nosotros siempre también vamos a estar en riesgo en la medida en que no
no nos sujetemos. La carta a Timoteo es como para decirnos, reciban la instrucción y abran todos los ojos, porque esto puede pasar y esto surge de adentro, ¿viste? Ese es el tema. Consulta, ¿cómo puedo yo ayudar a un... Bueno, me pasa, por ahí yo me siento a hablar con alguien de una doctrina diferente y también sentarme con la Biblia y tratar de, con todo el amor del mundo seguramente, ¿cómo podemos ayudar a alguien que por ahí vemos que está doctrinalmente está errado? Particularmente yo creo que Pablo personalmente nos enseña primero, tiene que ser con el Evangelio y lo segundo con el ejemplo. Es decir, nunca Pablo sale de esa misma faceta. Probablemente mucho de lo que le digas a esa persona va a estar interpelado con tu propia vida. Acompañamiento y demás. No sé, yo le dejo abierto acá a Luis y a Fer para que ellos participen en la respuesta. Creo que siempre que tratás con algunas otras personas, tengan la religión o lo que crean, hay que llevarles el Evangelio, hasta que, con la palabra de Dios, por supuesto, porque va a ser la herramienta que el Espíritu Santo va a usar para convencer y va a ser lo que lo va a iluminar para conocer la salvación. Mientras tanto están en el error y necesitan conocer la verdad. O sea, creo que la forma siempre de comunicar es el Evangelio, es llevar la palabra de Dios. Ante eso, después quedarán las cuestiones de lo que vimos al principio recién con Matías, ¿no? De qué escritor dice esto o aquello, pero en realidad es qué es lo que dice la Escritura, ¿no? Muy lindo, Mati, muy bueno. Estuvo muy bueno. ¿Algún punto más o algo, hermanos? Tienen hambre. Yo también, ¿eh? No, yo destacar nomás que bueno, que por ahí también el apóstol Pablo no éramos nosotros, él vivió al tercer cielo, eran apóstoles qué sé yo, Pedro cuando vino Ananías y Zafira, o sea, les habló y directamente el Espíritu Santo actuó, o sea, ellos también tenían poder, un poder que no tenemos nosotros. Nosotros hoy podemos llamar a un hermano, decirle al hermano, mira, estás equivocado, llamamos a uno, a otro hermano, a dos o tres, y los tres juntos en su nombre poder dejárselo a Dios, porque ese es lo que hoy nos manda Dios por ahí, para ganar a un hermano, ¿verdad? O sea, para sacarlo del error. Pero bueno, y que también por ahí suele suceder que por ahí puede aparecer un hermano y dice, no, Dios no es Jesucristo. Por ahí puede aparecer otro y dice, no, porque el nombre de Jehová no es Jehová, es Yahvé. Y bueno, y suceden entonces esas cosas y bueno, y uno tiene que estar siempre atento a todas esas cosas que se van suscitando, ¿verdad? Y las mujeres por lo general siempre tenemos ese primer paso a estar divagando con todas esas cosas. Pero bueno. Los varones también, acá están Himeneo y Alejandro. Acá se mencionan dos varones. Desastroso. Pero está bien, es cierto, la práctica se hace en lo cotidiano y siempre tiene que ser para edificación. Es decir, nosotros nos salimos de la vana palabrería que algunos tienen para ir hacia la verdad, para edificación, en amor y siempre en buena conciencia, que están sin hipocresía, en la fe. Entonces, estos principios que Pablo le dio a Timoteo. Así que alentarlos en eso. Muy linda la clase, Marta. Bueno, ¿le damos fin? Bueno, hermanos, nos vemos el próximo martes.